Mateo 5 nos recuerda: vosotros sois la sal de la tierra, que declaración no es una metáfora vacía, es un llamado a despertar, a no dejar que lo santo sea confundido por superstición o por el engaño del adversario. Y si Dios nos dice huye con aceite, obedecemos, entonces ¿por qué no lo hacemos también con la sal si Él mismo nos la entregó como parte de su creación? No estaremos ignorando un arma poderosa escondida a plena vista. Gracias por cuidarte hasta el final. Gracias por abrir tu corazón. Te dejo en los brazos del Padre. Que Él te guíe, te proteja y demuestre cuán grande es el llamado que ha depositado en ti. Hasta pronto. Camina en reverencia, camina en fe. Y nunca olvides lo natural: cuando se consagra se convierte en milagro. Bendiciones. Si que hoy ha tocado algo en lo profundo de ti, te invito a dejar un comentario. Escribe lo que el Espíritu habló a tu corazón. Comparte tu experiencia con la sal o una petición de oración. Juntos levantamos un altar vivo en este espacio. Dale me gusta si esta palabra te edificó. Compártela con alguien que necesita recordar su autoridad. Y si aún no lo hiciste, suscríbete. No por rutina, sino porque aquí se respira fe, se honra la presencia de Dios y se camina en lo sobrenatural. Hoy, mientras este mensaje sigue resonando en tu alma, quiero quedarme a tu lado un momento más. No estás solo, no estás sola. Lo que acabas de escuchar es también para ti, para tu casa, para tus generaciones. No es tarde, no es imposible. Si decides caminar en fidelidad, si decides honrar a Dios también en lo pequeño, el cielo mismo respaldará cada paso que des. Porque cuando tú consagras tu vida, tu hogar, tus actos, Dios consagra tu destino. Hoy has escuchado mucho más que una enseñanza. Has sido testigo de una verdad que había sido silenciada, escondida, despreciada, pero nunca anulada. La sal no es un simple símbolo antiguo, es una herencia viva para los hijos e hijas que se atreven a creer. Hemos visto cómo purifica, cómo rompe cadenas invisibles, cómo sella pactos eternos y cómo en manos consagradas se convierte en un arma poderosa contra las tinieblas. Pero también hemos recordado que sin obediencia, sin santidad, sin una vida rendida, la sal pierde su sabor. Y tú no fuiste llamado a ser desechado, fuiste llamado a ser luz y sal. Bendito seas, que la gracia te rodee, que la sal que consagres sea siempre reflejo de una vida completamente entregada. Bendiciones. El aceite, por ejemplo, lo vemos a lo largo de las Escrituras. En el Antiguo Testamento fue derramado sobre la cabeza de los sumos sacerdotes, sobre el tabernáculo, sobre los objetos santos. Lee Levítico 8, lee Éxodo 25. El aceite era parte del ritual, parte de la consagración, y aún así Dios fue claro en su instrucción: no reproduzcan esa mezcla para uso personal. Eso está en Éxodo 30. La receta sagrada incluía mirra, canela y otros ingredientes. Pero no era la sustancia en sí la que contenía poder, sino la obediencia al mandato divino. El poder no está en el aceite, sino en la fe obediente que lo usa bajo la guía de Dios. Sé fiel, no retrocedas, no te detengas. Eres un guerrero en medio de un tiempo de guerra. No hay espacio para la queja ni para la autocompasión. Un cristiano no se rinde. Un cristiano camina con los ojos fijos en su Señor, tanto en la alegría como en la prueba. Porque quien ha nacido de nuevo no vive según este mundo. Vive sobrenaturalmente. Vive por fe. Vive por el Espíritu. Lo mismo puede pasar con la sal. No es para idolatrarla ni para usarla como si tuviera poder por sí misma. Es instrumento, no fuente. Es canal, no destino. Es señal visible del Dios invisible. Que nunca cometamos el error del pueblo que adoró la serpiente. Que siempre recordemos que la sal solo tiene poder cuando viene acompañada de una vida rendida, santa y completamente sujeta al Espíritu de Dios. Pero más adelante, ese mismo pueblo que había sido sanado cayó en error. En lugar de recordar que fue Dios quien los salvó, comenzaron a adorar el objeto. Le ofrecían incienso, lo llamaban Nehustán. Y entonces en Cureyes 18 Ezequías destruyó la serpiente, porque entendió que no era el bronce el que tenía poder, sino la obediencia al Dios viviente. Déjame recordarte algo que muchos han olvidado. ¿Has oído hablar de aquella serpiente de bronce en Números 21? El pueblo se rebeló, habló contra Dios y el juicio vino en forma de serpientes ardientes. Muchos murieron, pero cuando el pueblo se arrepintió, Dios en su misericordia le dio a Moisés una instrucción: levanta una serpiente de bronce en alto. Quien la mire vivirá. Moisés obedeció, la colocó en el asta y aquellos que habían sido mordidos y levantaban sus hoyos eran sanados. Dios les dio un símbolo visible para activar su fe. Pero escucha esto con atención: la sal sin fe no tiene poder. Sin compromiso con Dios es solo un elemento más. No es magia, no actúa sola. Es la fe la que la activa. Es la consagración lo que le da propósito. Es la obediencia lo que la convierte en espada.
En mi casa, en cada rincón separado para Dios, la sal ha sido dispersada como señal. Este territorio pertenece al Señor y ningún espíritu contrario tiene parte aquí. En culturas antiguas lo entendían bien. Cuando dos personas compartían sal, selaban un pacto de honor, un acuerdo silencioso que no podía romperse. Era símbolo de lealtad perpetua. Y si los hombres podían dar tanto valor a un acto tan sencillo, cuánto más nosotros, hijos del Dios eterno, debemos honrar este símbolo sagrado. En aquellos que elevan cargas ancestrales, en quienes han nacido bajo la sombra de pecados transmitidos de generación en generación, la sal purifica. He visto mujeres colocarla sobre su vientre y renunciar a ataduras que ni siquiera sabían que existían. Porque lo que se hereda en carne también puede romperse en el espíritu. Y cuando el pueblo de Dios presenta sus ofrendas, cuando elevan sus diezmos con corazón sincero, ¿por qué no consagrarlos también con sal? ¿Acaso no ha sido el trabajo de tus manos lo que los produjo? Y no es justo que lo que se entrega al altar luego limpio, la sal bendecida, se convierte en manto de pureza. Cuando tomo la sal en mis manos, lo hago con temo santo, porque sé que no es un simple mineral. Cada grano consagrado es una declaración de fe, una extensión visible de lo invisible. No se puede usar de cualquier forma. Solo quien vive rendido al Espíritu, solo quien ha consagrado su vida al Padre puede hacer uso de ella con autoridad. Porque la sal, cuando es esparcida en lugares contaminados por el pecado, por la brujería, por juelas de maldad, se convierte en espada invisible que rompe cadenas que nadie ve. Donde hay presencias que se niegan a partir, la sal debe ir acompañada de oración viva, de intercesión encendida y de una fe que no duda. Y mientras lo haces, que tu vida también sea nueva, que tu corazón sea ese recipiente nuevo donde Dios derrame su gloria. La sal ha sido desde el principio una señal de guerra, de pacto, de limpieza. Y lo sigue siendo, pero sin santidad, sin compromiso, sin reverencia. No es más que polvo. Porque el poder no está en el objeto sino en la obediencia. Porque no es solo lo que haces con las manos sino lo que decides en lo profundo del alma. Que así sea, no ignores esto. La sal, ese mineral tan simple, ha sido usada como arma en las manos de los profetas, como celo en los altares, como espada contra la oscuridad. Representa lo duradero, lo sagrado, lo que no se corrompe. Pero debe ser tratada con temor y con honor. Desde el momento en que la consagras, debe ser puesta aparte. Compra un paquete entero solo para Dios. No lo mezcles con lo común. Usa recipientes nuevos. No profanes lo que fue dedicado. Porque lo que es del altar no se mezcla con lo de la cocina. Es así de claro. La Biblia siempre nos ha hablado usando lo cotidiano. Jesús, nuestro Maestro, enseñaba a través de parábolas. Usaba pan, vino, aceite. Todos elementos sencillos pero cargados de significados celestiales. Y si aceptamos sin reservas el aceite como instrumento de unción, porque hemos desconfiado tanto de la sal, porque hemos permitido que el enemigo nos robe esa verdad, Juan 10 lo dice claro: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Satanás quiere robarnos las herramientas que Dios nos ha dado para cumplir su voluntad en la tierra. Y si aún dudas, piensa en las plantas. Dios las creó para sanar. De ellas se extraen medicinas que hoy salvan vidas. Son materiales, claro, pero antes de ser raíz fueron pensamiento. Antes de brotar del suelo existieron en la mente de Dios, porque todo lo visible proviene de lo invisible. Así lo dice Jeremías: antes que de formase en el vientre te conocí. Y Jesús mismo es la palabra eterna que se hizo carne. Lo espiritual se viste de materia para que el milagro ocurra. Puedes sentirlo, no fue solo la saliva ni el lodo. Fue el acto, fue la obediencia, fue la fe que camina, fue lo invisible abrazando lo visible. Así obra Dios. Él toma lo natural y lo llena de sobrenatural. Así como la sal es solo sal, hasta que se entrega a lo eterno, entonces se convierte en pacto, en purificación, en bendición. Recuerdo cómo Jesús, el Hijo del Dios viviente, sanaba con solo su voz, pero también se inclinaba, tocaba, actuaba con poder. En una ocasión, como nos lo narra Juan capítulo 9, se detuvo al ver a un ciego. Sus discípulos, aún atrapados en su lógica, le preguntaron si el pecado era de él o de sus padres. Pero Jesús respondió: no es que pecó este hombre ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces escupió en tierra, hizo lodo y lo aplicó con delicadeza sobre los ojos del ciego. Le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y él fue. Y se lavó, y volvió viendo. David entendía esto. Él sabía que la sal podía bendecir o destruir. Si entras en la batalla con un corazón decidido a obedecer, la sal será para ti un río de bendiciones. Pero si luchas a medias sin convicción, esa misma sal será piedra de tropiezo.
Así opera también el brujo. Si lanza una maldición sobre tu casa y tú no estás consagrado a Dios, esa maldición encontrará dónde posarse. Pero si tú sabes quién eres y reconoces la sal como arma santa y caminas en fidelidad, entonces ninguna maldición podrá tocarte. Un hijo de Dios debe vivir con oración, ayuno, santidad, justicia, integridad y reverencia. Sin eso algo falta, algo se ha perdido. Y la sal es apenas el principio. Y tú que anhelas las bendiciones del cielo, dime, ¿qué estás haciendo para alcanzarlas? ¿Te quedas quieto solo esperando que Dios se manifieste? Acudes al templo como quien cumple una rutina, pero tu corazón sigue frío sin fuego. Qué triste es ver cuántos de nosotros hemos aprendido a conformarnos con poco cuando el reino nos ofrece tanto. Queremos cielos abiertos, pero no queremos sacrificio. Queremos milagros, pero sin lucha. No te das cuenta, las promesas son reales, pero deben ser peleadas. Con cada palabra que pronuncio no puedo evitar recordar cuán real y profundo es el poder del Dios al que sirvo. La sal no es un simple condimento. Para mí, como sierva de Jesucristo, la sal es un recordatorio del pacto eterno que une al Creador con sus hijos. Cuando David entró en batalla, no solo llevaba una espada, llevaba consigo la marca invisible del pacto, la señal espiritual que Dios había colocado sobre su vida. La sal estaba sobre él, sobre su frente, sobre su espíritu. Y con esa sal no solo ganó la batalla, sino que mostró al pueblo que Dios estaba con él. Es cierto que debemos orar, ayunar, alabar, pero también hay un momento para movernos, para actuar conforme a lo que creemos, para poner en obra lo que confesamos, porque la fe sin acción está muerta, y el que conoce el pacto de sal no se queda de brazos cruzados, se levanta y lucha, porque el que pelea con Dios nunca pelea solo, nunca. Esta mentalidad de solo orar y clamar sin moverse ha dañado a muchos cristianos modernos. Jesús es el verbo, la palabra viva hecha carne, y sus palabras iban acompañadas de hechos. ¿Acaso él solo oraba? No, el maestro vivía lo que creía. Sabía que la batalla requiere acción, como David, quien no solo oró sino que también se lanzó al campo de batalla. Y ahora escúchame con atención. Quiero decirte algo que brota de lo más profundo de mi alma. Si no peleas tus batallas, no las ganarás. Muchos de nosotros crecimos escuchando Dios pelea por ti, y sí es verdad, pero es una verdad incompleta. Él ganó la guerra, sí, todo está consumado, pero tú tienes que levantarte y pelear por tus propias bendiciones. En ese valle 2 veces el pueblo de Dios derrotó a sus enemigos. No sabemos con certeza dónde se encuentra ese lugar en el mapa, pero sabemos que Ali David fue exaltado por su pueblo por haber obtenido una victoria inusual. Era una batalla difícil, estaba rodeado, superado en número, pero Dios estaba con él y David venció. Y seguimos, porque hay más, mucho más. En la antigüedad la sal era vista como algo poderoso, conservaba, daba sabor y asombrosamente se usaba como salario. En Roma los funcionarios públicos recibían su paga en sal. De ahí viene nuestra palabra salario. No te maravilla cómo lo natural y lo espiritual se entrelazan. Éxodo 20 nos habla del valle de la sal, un lugar marcado por batallas y victorias. Según Samuel, David se hizo célebre cuando regresó de vencer a 18,000 arameos en ese valle. Y no solo eso, él mismo mató a 10,000 edomitas en esa tierra y la tomó en batalla, le mandó la Jokta, el nombre que aún permanece. Más adelante otro líder, Masías, reunió al pueblo y fue a ese mismo valle donde venció a 10,000 hombres de Seir. El pacto de sal es un compromiso entre el cielo y la tierra. Es una relación en equilibrio donde no se puede decir Señor, pacto contigo y luego vivir como si Él no existiera. Dios honra a quienes le honran. Su promesa es clara, serás su hijo y Él será tu padre. Pero para vivir esa promesa hay que recordar sus mandamientos. Y eso no fue todo lo que hoy. También supe de un comerciante que fue al campo a comprar 100 ovejas. Pero cuando vio que el pastor tenía 300 disponibles, quiso comprarlas todas. No tenía el dinero suficiente, pero el pastor le propuso: hagamos un pacto de sal. Te entrego las ovejas ahora y me pagas las 200 restantes en 60 días. Comieron juntos un alimento con sal. 30 días después el comerciante murió. Pero su hijo, sabiendo del pacto que su padre había hecho, lo honró y a los 60 días exactos pagó el resto. A la mañana siguiente el historiador despertó y encontró al ladrón de pie vigilante cuidando sus cosas con respeto, le devolvió todo con amabilidad. Y no solo eso, lo escoltó y lo protegió todo el camino hasta llegar a su destino. Aquel ladrón sabía lo que significaba un pacto de sal. Sabía que hacer uno era servir a Dios y lo cumpliría hasta el final de sus días.
Vio una tienda junto al camino. Sabía que podía ser una trampa que tal vez pertenecía a gente que robaba a los viajeros perdidos. Pero la noche era fría y el riesgo de seguir caminando aún mayor. Entró. Habló con el hombre que atendía y le explicó que el camino era muy largo y peligroso para continuar. El hombre le respondió con crudeza: ¿No sabes que soy un ladrón? ¿Cómo sabes que no te mataré y te quitaré todo lo que tienes? El historiador lo miró y le dijo con paz: Lo sé, pero quiero hacer contigo un pacto de sal. El ladrón guardó silencio. Luego cambió completamente su actitud y dijo: Ven, entra, bendito del Señor, siéntate. Preparó pan, lo colocó sobre la mesa, lo sazonó con sal y ambos comieron. Yo he leído Números 18 y no puedo olvidarlo. Ahí se revela que traicionar un pacto de sal era tan serio que muchas veces costaba la vida. Y mientras lo pienso no puedo dejar de recordar esa historia que llegó hasta mí. Una historia real que sucedió en tierras lejanas del Oriente. Un historiador americano viajaba investigando culturas antiguas y sin darse cuenta la noche lo sorprendió en medio de un camino hostil. Él sabía que esas carreteras eran peligrosas, especialmente al caer la oscuridad, pero tenía que encontrar refugio. Así es el corazón de Dios. Cuando alguien se sienta a su mesa y participa de su pacto, no puede volver atrás. Cada sacrificio debía recordar esa relación. Comer sal juntos era un acto sagrado. Y así también debe ser visto el pacto que tú haces hoy con tu Padre Celestial. Si lo celebras con sal, cúmplelo sin falta, porque el cielo lo ha visto, y el cielo lo respalda. La sal, por su naturaleza de conservar, representa lo eterno, lo firme, lo que no cambia. Por eso fue elegida como símbolo del pacto. En el Oriente se usaba para celar amistades verdaderas. Dos personas que comían sal juntas no se traicionaban jamás. Era más que una costumbre, era una promesa, un vínculo inquebrantable. En Números 18 está escrito todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová las he dado para ti. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. No es mi interpretación, es palabra viva. Y si tú piensas que eso era solo para los israelitas, déjame recordarte que has sido injertado en el mismo olivo adoptado por el mismo Padre. Lo que fue para ellos por gracia también es para ti. Sé que no todas las iglesias practican esto, pero hay quienes entienden que si el trabajo de tus manos ha de ser ofrecido, entonces también debe ser limpiado. Por eso hay hermanos que antes de entregar el diezmo oran con sal consagrada sobre él, porque entienden el principio del pacto. Tomo una pausa ahora no porque quiera terminar, sino porque deseo que respires conmigo. Cuéntanos, ¿alguna vez has sentido algo especial cuando usaste sal en oración? ¿Viste alivio, sanación? Quizás tú también has vivido algo similar a lo que vivió aquella hermana que tras ungirse las manos con sal experimentó un giro milagroso en su vida. Escribe tu testimonio. Otros serán fortalecidos al leer cómo Dios usó este humilde mineral para obrar maravillas en ti. Si decides consagrar sal para el uso santo, hazlo con todo tu corazón. Compra un paquete entero, no tomes un poco para ti y otro poco para el Señor. No lo mezcles con lo común. Esa sal es del cielo, no del horno. Usa un recipiente nuevo. No traigas un frasco usado de la cocina. Hazlo como si estuvieras presentando algo ante el trono mismo de Dios. Así debe ser también con el aceite, con reverencia, con propósito. Y ahora pienso en lo cotidiano, en algo tan común como el dinero que llevamos a la iglesia. ¿Sabes por cuántas manos ha pasado ese billete antes de llegar a tus manos? Quizá manos manchadas por pecado, por violencia, por injusticia. ¿No debería también ese dinero ser purificado antes de colocarlo en el altar del santo? La sal que ha sido consagrada a Dios puede purificar en eso. No es superstición, es obediencia, es sabiduría espiritual. Ezequiel nos muestra otra escena sagrada. Cuando termines de expiar, ofrecerás animales sin defecto, dice el texto. Y los sacerdotes pondrán sal sobre ellos antes de ofrecerlos en holocausto a Jehová. Antes de ser quemados eran purificados. No es un detalle menor. En los tiempos antiguos todo lo que se presentaba ante Dios debía ser consagrado, limpiado. Y la sal era parte de esa santificación. La sal tiene poder, no porque sea mágica, sino porque es obediencia. Eliseo tomó un puñado de sal, se acercó al manantial llamado el arroyo y dijo: así dice el Señor, he purificado estas aguas de agua y no saldrá más muerte ni esterilidad. Qué acto más sencillo, pero estaba lleno de fe y respaldado por el cielo. La sal fue el medio. La gloria fue de Dios. Así se escriba y así se cumpla.
Así que con autoridad y temblor santo en mi alma hoy me levanto y tomo la sal que ha sido dedicada al Dios de Israel, la esparzo, si la esparzo, sobre mi casa, sobre mi calle, sobre la iglesia, sobre cada lugar donde el enemigo ha querido plantar su oscuridad. Y oro así, Padre mío, Dios eterno de Israel, en este día declaro que tomo la sal del pacto que me has dado, la esparzo sobre mi ciudad, sobre mi hogar, sobre mi congregación, y con ella seco toda raíz del enemigo, deshago toda obra de brujería, toda idolatría y todo pacto oculto que haya sido establecido por manos impias. Le hablo al brujo, le hablo al hechicero y le anuncio que si no se arrepiente de su maldad, él mismo caerá bajo el peso de tu justicia. En el nombre de Jesús ato al hombre fuerte y también ato toda venganza que quiera levantarse en mi contra o contra mi descendencia. Desde este instante y para siempre proclamo que la maldad no se volverá a levantar en esta tierra, en el nombre de Jesús. Lamentablemente muchas veces no nos damos cuenta de que el enemigo ya ha cruzado los límites, ya no está a las puertas, está dentro, invadiendo los hogares, los barrios, las iglesias, y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Yo misma he sentido en el espíritu que la sal, cuando es consagrada con temor reverente a Dios, debe volver a ocupar el lugar que el cielo le asignó, un arma, un instrumento de guerra espiritual, no contra carne ni sangre, sino contra las tinieblas que buscan destruir lo que es sagrado. Las sales son exactamente eso, armas sagradas, armas de paz, armas de guerra, y ahora vamos a detenernos en esta última. Porque estamos en guerra, porque los muros están siendo invadidos, porque las tinieblas ya no esperan, porque el enemigo ya está dentro del territorio, y como todo ejército que se respeta es hora de posicionarse, no para agredir sino para proteger lo que nos fue entregado. Y cuando llegue el momento justo, cuando el invasor avance, cuando la sombra cruce el umbral, entonces sabrás que llegó el instante de usar la sal, y lo harás no por miedo, lo harás con autoridad, porque el cielo te ha respaldado, porque el Espíritu Santo te ha revelado, porque tú fuiste apartado para esto. Salmo 1:7 nos muestra otro rostro de la sal. Dios convirtió los ríos en desiertos secos, los manantiales. Él convirtió la tierra fértil en tierras salitrosas por causa de la maldad de sus habitantes. Hay momentos en que la sal no representa bendición sino juicio. No es el ingrediente de la vida sino el marcador de la esterilidad. Hay cristianos que casi nunca usan la sal como instrumento de juicio, y está bien. El amor debe ser nuestro lenguaje, pero también debemos reconocer que hay tiempos para todo. Un hijo de Dios debe saber cuándo levantar la sal como bandera de paz y cuándo como espada en la guerra. La sal es el único elemento en toda la escritura que fue usado para bendecir y para maldecir. No fue invento humano. Es una herramienta heredada, un arma del cielo entregada a sus hijos. El enemigo la conoce y por eso la usa, pero tú y yo no debemos temer. Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, con que será salada, no sirve más para nada sino para ser echada fuera y holada por los hombres. He visto muchas veces cómo en la iglesia se pasa por alto esta verdad profunda, que Dios no solo confió autoridad a los seres humanos sino también a los elementos. ¿Nunca lo has pensado? El fuego tiene autoridad para consumir, el agua autoridad para dar vida, y la sal tiene autoridad para preservar, para purificar. Cada uno de ellos fue puesto como instrumento sagrado en las manos del Todopoderoso. ¿Te has detenido alguna vez a pensar que así como la sal preserva los alimentos, también puede preservar tu fe cuando está siendo probado? Padre mío, Dios de Israel, gracias por encontrarme y darme tu palabra. Perdona los pecados de mi familia, de mis abuelos y mis padres. Perdona la depravación sexual de mi familia. Hoy tomo la sal consagrada para tu altar y seco el mal que hasta hoy levaba a mi familia. Esparzo la sal sobre mi vientre. El asolamiento dejó el lugar donde habitaba el pecado de Sodoma y Gomorra. A partir de hoy dejaré toda maldad para que tu verdad, tu piedad y tu misericordia reinen sobre mí y mis generaciones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pero no estamos sin esperanza. La misma palabra que expone también restaura. Y aquí tienes una oración. No es mía. Es para ti, para tu casa, para tus generaciones. Y ahora entiendes por qué muchas veces no sabemos de dónde viene el dolor, porque nuestros hogares se rompen, porque nuestros hijos no pueden tener matrimonios estables, porque hay ciclos de abuso que no cesan. Incluso dentro de familias cristianas, incluso dentro de iglesias, hay raíces profundas, hay cadenas invisibles que vienen de generaciones atrás, maldiciones que se activan por pecados inmorales de quienes vinieron antes que nosotros.
Sofonías tú lo declara con poder, por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. La sal está conectada con Sodoma, con Gomorra, con Moab, con Amón. Moab y Amón, hijos nacidos del pecado entre Lot y sus hijas. Nacieron en la sombra de la destrucción y se convirtieron en pueblos enemigos del pueblo escogido. Es entonces cuando comprendemos por qué el brujo usa sal, no porque sea del enemigo, sino porque sabe que fue diseñada por Dios. Lo que fue establecido como instrumento de justicia, el adversario intenta usarlo en contra del pueblo de Dios. No es la sal la que es mala, es nuestra negligencia la que ha dejado desprotegida nuestra herencia. Esta sal, esta simple sal, es parte de nuestra identidad. Si tú eres verdaderamente hijo del rey, no tienes por qué temerle a ningún hechizo, a ningún brujo que intente lanzar sal contra tu casa, tu trabajo o tu familia. Tú tienes la autoridad para deshacer, revocar, romper cualquier pacto que no venga del cielo. Desde el principio de este viaje vimos cómo la mujer de Lot, al mirar hacia atrás, fue convertida en una estatua de sal. Este hecho no fue aleatorio. Tiene una raíz profunda en la historia de Sodoma y Gomorra. Deuteronomio 29 lo describe así: tierras lejanas verán las plagas de esa tierra y las enfermedades que Jehová le provocó, azufre y sal abrasando toda su tierra. No será sembrada, no producirá, no crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. El azufre y la sal son señales del juicio divino, impidiendo que la tierra vuelva a dar fruto. Hoy lo sé, lo siento en mi espíritu. El pacto de sal no fue algo del pasado, no fue algo simbólico, no fue algo limitado a los antiguos. Fue así, seguirá siendo un pacto eterno, y si tú y yo, como hijos del Dios Altísimo, hemos dejado de usar lo que Él mismo nos dio, fue porque fuimos engañados, astutamente seducidos a abandonar lo que debía ser honrado. Pero hoy es el día en que ese velo cae. Hoy es el día en que le decimos basta al enemigo, basta de mentiras. Hoy es el día en que la verdad se revela. Gloria a Dios. Pero no hoy entiendes que no es una herramienta oxidada, no está obsoleta, no ha sido retirada del reino. El pacto de sal sigue vivo, es perpetuo, es tuyo, es herencia para los hijos de Dios. Si has dejado de usarla, no fue porque Dios la quitó, fue porque el enemigo te engañó. Y ahora quiero que te detengas por un momento, porque crees que el brujo usa sal para maldecir. ¿Por qué no elige otro mineral, otra sustancia? Porque el enemigo conoce su valor. Sabe que es una herramienta poderosa creada por el Todopoderoso. Sabe que la sal toca lo espiritual desde lo material y que fue revestida con 3 autoridades específicas que si se usan en contra de él lo desarman. Por eso intenta desprestigiarla. Por eso nos hizo creer que ya no tiene valor, que solo pertenece al Antiguo Testamento. En Crónicas leemos una verdad poderosa. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo un pacto de sal? Dios usó la sal como símbolo de un compromiso eterno, de un acuerdo perpetuo, inquebrantable. Purificación, pacto y juicio, 3 dimensiones del mismo elemento. Antes de seguir, déjame decirlo con claridad: todo, absolutamente todo, fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Nada escapa a su soberana voluntad, y eso incluye a la sal. Cada partícula de este mundo, cada brisna de viento, cada gota de agua, cada grano de sal, fue pensada por el Creador. Él la vio antes de que existiera la vida, y en Génesis ya lo deja claro: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si la sal, siendo mineral, ya estaba en sus planes desde ese comienzo. En Levítico tú se nos ordena sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no permitirás que falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En todas tus ofrendas ofrecerás sal, no algunas, no de vez en cuando, en todas. Esto no era una sugerencia, era un mandato. La sal debía purificar, debía consagrar, debía celar. La sal que muchos desprecian hoy fue usada por Dios desde los tiempos más antiguos. En Génesis 19, cuando Sodoma y Gomorra fueron alcanzadas por el juicio divino, la esposa de Lot, al voltear la mirada desobedeciendo la instrucción de Dios, fue convertida en estatua de sal. Fue Dios, no el enemigo, quien utilizó este mineral como señal de justicia. Lo físico, mis amados, refleja lo espiritual. Esa es una verdad que no podemos ignorar. Tal como Efesios 6 nos recuerda, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Debemos detenernos y preguntarnos:
realmente entendemos cómo el enemigo intenta profanar lo que Dios ha hecho santo, estamos usando con reverencia los elementos que Dios nos dio, los estamos manejando con propósito eterno o los hemos dejado caer en el olvido. Satanás no es creador, solo imitador. Un imitador perverso. Usurpa lo que no le pertenece, corrompe lo santo, toma las armas del cielo y las usa en su propio beneficio. Recuerden lo que dice Mateo 4. El tentador llevó a Jesús a una montaña muy alta, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Aquello que había sido entregado al hombre por Dios ahora era ofrecido por Satanás como si fuese suyo. El hombre por su desobediencia perdió autoridad, y el enemigo aprovechó para tomar lo que no le correspondía. Nada de esto es nuevo ni ajeno a las Escrituras. Todo lo que hoy recordamos está fundado en la palabra viva de Dios. Nada ha sido inventado, todo está escrito. El enemigo desde siempre ha querido apropiarse de lo que le pertenece al Creador. En muchos lugares se dice está salado como si fuera un sinónimo de maldición. Y sí sabemos que los brujos utilizan sal en sus prácticas oscuras. Pero eso no significa que la sal sea maldita. Negar que el enemigo distorsiona lo sagrado sería cerrar los ojos a la realidad espiritual que enfrentamos. La maldad existe, las tinieblas también. Pero no existe tal cosa como magia blanca que provenga de Dios. Todo acto que no nace del Espíritu Santo ni está enraizado en la palabra es brujería. Así actúa Dios. Él escoge lo ordinario y lo llena de gloria. Agua, sal, aceite, mantos, varas. Elementos simples en apariencia, pero cuando se consagran a Él se convierten en instrumentos de poder, en signos visibles de su voluntad eterna. Los profetas no adoraban estas cosas, no llamas, pero las usaban como extensiones de una fe viva, como actos proféticos guiados por el Espíritu. Sabían que si se usaban sin reverencia, sin guía divina, se convertirían en simples rituales vacíos sin vida. Cuando observo cómo Dios ha utilizado lo visible para revelar lo invisible, no puedo evitar recordar cómo lo sencillo se vuelve sagrado cuando Él lo toca. Nada fue hecho sin propósito. Todo lo que fue formado en la tierra primero existió en su pensamiento eterno. Por eso cuando pienso en aquella vara que Moisés tenía en sus manos, no veo simplemente un pedazo de madera. Escucho la voz del Altísimo preguntando: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y Moisés, temblando, quizás responde: una vara. Entonces Dios le dice: échala en tierra. Y al obedecer, la vara se convierte en una serpiente viva, tanto así que Moisés huye de ella. Y el Señor dijo: por esto creerán que se te ha aparecido Jehová. La sal es parte del pacto, es parte de nuestra herencia, y el Señor está llamando a su pueblo, a ti y a mí, a volver a lo sagrado, a lo que fue creado con propósito eterno. Amén. El Nuevo Testamento solo menciona 4 veces la unción con aceite, pero cada una es poderosa. En Lucas 7, María unge los pies de Jesús con adoración. En Santiago 5, los ancianos de la iglesia oran y ungen a los enfermos. En Hebreos 1, Dios mismo unge a Jesús con óleo de alegría, diciendo: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. En todas esas escenas lo físico toca lo espiritual, lo tangible se convierte en un canal de gloria. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si dejáramos de temer a lo que no entendemos y comenzáramos a redimir lo que nos pertenece por derecho divino? Hay una verdad que arde dentro de mí cada vez que pienso en lo que Dios ha creado, y siento en mi espíritu que es hora de revelarla. No estás aquí por casualidad. Si estás escuchando esto es porque el cielo quiere que sepas que la sal no es solo un condimento más en tu cocina, sino una herramienta espiritual que el Señor diseñó con propósito eterno. Escúchame bien. Hay 3 acciones que puedes realizar con la sal, 3 pasos sagrados que romperán cadenas de maldición y abrirán puertas de bendición sobre tu vida. Porque crees que Jesús nos dijo: ustedes son la sal de la tierra, quédate conmigo hasta el final. Lo que voy a contarte cambiará tu manera de ver este simple mineral para siempre.